9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, soy Sebastián y como tripulante de cabina vivo en las nubes. Tengo un montón de historias para contar, como esta. May I have your attention, please? Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Vivo en las Nubes en nuestra segunda temporada. Esta sería ya nuestra cuarta entrega. Las tres anteriores han sido bastante interesantes. Hemos tenido gente muy chévere por acá, espero que lo hayan escuchado. Ahora que también estamos en YouTube, que aprovecho para dar el pantallazo publicitario ahí de que, como dicen todos los influencers, pasen, denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse. Eso es lo que hace que este canal gane visibilidad y que crezca. El día de hoy nos acompaña una compañera, valga la redundancia, muy querida. Ella también es, no voy a decir como en los casos anteriores que es contemporánea conmigo, porque para ella yo soy un abuelito. Como alguna vez me dijeron en un vuelo a Nueva York, soy un dino 3D, soy un dinosaurio 3 dígitos por nuestro escalafón. Pero vamos a ver qué historias nos cuenta. Aleja, bienvenida a Vivo en las Nubes, ¿cómo vas? Sebas, gracias, todo muy bien. Aquí, esto no me lo esperaba, ¿no? Yo no estaba preparada para esta entrevista, fue una sorpresa. Sí, además porque tú, obviamente esto sale en su momento, pero lo estamos grabando el mismo día que grabamos el capítulo anterior, el capítulo de Sergio. Y tú venías a acompañarlo. Yo venía a verlo hablar como siempre. A verlo brillar. A verlo brillar. Poco sabías tú que ibas a ser la protagonista de tu momento. Pero bueno, ¿tú de dónde eres, Alejita? Porque nosotros somos vecinos, digamos, vivimos muy cerca, en el mismo sector de Bogotá, y eso nos ha llevado a compartir transporte, pero nunca hemos volado, tú y yo. Entonces, cuéntame tú de dónde eres, qué edad tienes, cuánto llevas volando y cómo resultas tú en este mundo de la aviación. ¿Era algo que tú querías hacer o qué soñabas para tu vida cuando eras chiquita? Cuéntame todo eso. Bueno, yo tengo 28 años. Toda mi vida he vivido en Bogotá. Toda mi vida he vivido acá, cerca, a donde... ¿En Suba? En Suba. Toda mi vida. No conozco otro lado. Digo, de vivir, ¿no? ¿Cómo llegué a este mundo? Siempre fue mi sueño. Siempre lo Yo soñaste. soy la típica, yo siempre he querido hacer esto. Tú eres la que usa #CrewLife. No soy tan activa en las redes sociales en ese sentido, pero desde Sí. que yo tengo un uso de razón, esto me encanta. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese amor? Yo no sé. Créeme que no lo entiendo. ¿Hay alguien en tu familia? No, nada. Quizás En mi en familia algún- no hay nada, nadie cercano ni lo más... ¿O en un vuelo que hiciste, de pronto viste una No. azafata que te impresionara? Incluso cuando yo hice mi primer vuelo, cuando yo viajé por primera vez en avión, ya tenía ese sueño. El haberme subido a un avión fue como, esto es lo que yo quiero hacer. Pero no, siento que fue como encaminada, sin quererlo, porque yo soy de una constitución delgada, para los que no me conocen. Pero es altísima. Soy alta, entonces toda la vida ha sido como, ay, pero tú puedes ser modelo, ay, pero tú puedes ser no sé qué, ay, pero tú puedes ser azafata. Porque tienes figura estilizada. Sí, entonces, sí, ay, pero es que tú eres alta, tú eres flaca, tú sirves para esto. Entonces entonces como que me empezó a sonar la idea y nada, así me llegó ese sueño. Yo era la que iba en el viaje por carretera y estaba dando cual anuncio por el PA de la demostración de seguridad, o sea, la voz, todo, así, ese fue mi sueño siempre. Lejos de imaginarme que iba a llegar acá, o sea, no, Pero, ¿por qué lejos de imaginártelo si era tu sueño? porque mi familia fue muy prejuiciosa en como con esta profesión, demasiado. A mi familia no me refiero a mi mamá y a mi papá, que son mi familia cercana, sino los más, un poquito más lejanos. Tíos, primos, abuelos, fueron demasiado prejuiciosos con este oficio. ¿Qué decían? Es que hay algo que nunca se me va a borrar de la memoria, y es que alguna vez un tío me dijo, es que usted para llegar hasta acá o para llegar hasta allá, pues en su momento, tiene que haberse acostado con quién sabe quién, porque eso no es tan fácil. Entonces, era un prejuicio demasiado grande porque en mi familia todos son administradores, todos son enfermeros, todos son médicos, todos son contadores, y yo quiero ser Azafata. auxiliar de vuelo. Entonces era una cosa de no, o sea, ¿cómo se le ocurre que usted va a ser auxiliar de vuelo cuando todos tenemos ciertas carreras, ciertas como... Tendencias. Sí, y son las mismas, o son administrativas o son de la salud, no hay nada más.
Ok. Y yo no, yo quiero ser azafata. Tú querías ser la oveja negra de la... Y lo he sido toda mi vida y estoy orgullosa de eso. Eso te iba a preguntar, porque quizás ya uno teniendo ciertas herramientas o cierta estructura personal, uno ya lo puede ver como que, qué chévere que me atreví a romper el molde, pero en su momento siendo jovencita no debió haber sido tan fácil. Sí, no. ¿Por qué? Porque mis papás, volvemos a mis papás, nunca fueron prejuiciosos. Ellos siempre me dijeron, si usted va a barrer calles, que sea la mejor. Entonces tenía esa imagen de ellos que decía, lo que usted quiera hacer, pero sea la mejor, y en eso, mejor dicho, lo hace, lo logra y llega lo más lejos que pueda, no pasa nada. Qué fantástico. Pero entonces viene esa otra familia que empieza a influenciar acá un poquito a los papás, a decirles usted cómo va a dejar, usted cómo no sé qué, usted cómo esto, cómo lo otro. Y mi mamá en un momento dijo, son mis hijos, yo veré cómo los crío, ustedes, Callen la jeta. sí, nada. Entonces como que eso ha hecho que yo sea diferente, o sea, yo he sido la que en mi familia todos se han casado muy jóvenes, 23 años, 22 años, no sé qué, yo no tengo nada, un perro es lo que tengo. Entonces es como, pero yo a su edad ya tenía, pero yo a su edad ya había hecho, pero yo a su edad no sé qué, pero yo a su edad, pero yo a su edad. Y yo, bueno, chévere, bien por ti, yo no soy así. Entonces he ido como rompiendo ese molde, y asimismo la generación que viene detrás mío en mi familia ha sido como, no hay que hacer lo que ellos digan. Puede hacer algo distinto. Se puede hacer Y algo tener distinto éxito. y tener éxito. Buenísimo. Mi mamá, yo tenía muchos años que no recordaba esta historia que voy a contar muy rápidamente. He mencionado antes que yo soy venezolano. Yo llegué a Colombia teniendo 14 años, pero soy de madre colombiana. Mi papá y mi mamá se casaron aquí en Colombia y se fueron a Venezuela en la época de la bonanza venezolana, donde había mucho dinero y muchos colombianos se iban a trabajar allá. Tiempo adelante, yo ya tendría 12 o como 13 años y ya teníamos el plan de tenemos que devolvernos a Colombia, la situación en Venezuela había cambiado mucho. Y recuerdo mucho un día, en el conjunto donde yo vivía, había una señora que tenía una tienda en su casa. Y mi mamá me mandaba a comprar los cigarrillos de ella allá. Era una señora que le decíamos la abuela, porque era una señora ya bastante mayor. Entonces yo llego, compro mis cigarrillos, y como había vivido en ese conjunto toda la vida, pues todo el mundo me conocía. Sale un señor de ahí, de una de las casas cercanas, me saluda y me dice, Sebas, ¿se van para Colombia? Y yo, sí, señor. Y me dice, pero allá no está peor que acá. Y yo le dije, no, eso lo entiende usted porque usted piensa que Colombia es Colombia, lo que usted conoce de Colombia. Y resulta que está mucho mejor que el mierdero en el que estamos ahorita. Entonces, qué bacano uno poder no permitir amilanarse por esos estereotipos en los que todo el mundo va a intentar meterlo a uno. Pero no creas que alcancé a entrar. O sea, yo salí del colegio y yo dije, yo quiero estudiar para ser auxiliar de vuelo. Fin. Mi mejor amiga hizo lo mismo y yo tenía como ese referente de ella y yo dije, sí se puede, sí funciona, sí. Pero mi familia dijo, eso no se lo vamos a pagar. Eso usted no lo va a estudiar. Entonces, escoja, ¿es esto o es esto? Pero ¿por qué si tu mamá había dicho...? Porque, bueno, económicamente mis papás en esa época no tenían como la capacidad de ayudarme a pagar una universidad. Ellos me dijeron el colegio y hasta ahí fue, o sea, no más. Sobre todo porque también quedaba mi hermano todavía en el colegio. Somos de un colegio privado, los colegios privados son un poquito más costosos. Entonces fue como, lo siento. Entonces venía la ayuda de esa familia externa, extensa. Que te juzgaba tanto. Y que me juzgaba tanto, que me puso como tantos, pero es así, o si no, no. Entonces fue mi tía, una de mis tías y mi abuela. ¿Es esto o es esto? ¿Y qué te habían puesto como opciones? Me dijeron, es psicología en X universidad, no recuerdo cuál era, o es pedagogía infantil en la Universidad de Compensar. Porque yo he querido hacer 1000 cosas en la vida. Entonces también quise ser psicóloga, quise ser profesora. Entonces yo dije, no, pues vámonos por la pedagogía infantil. Hice medio semestre. Medio, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Porque en la mitad del semestre dije, esto no es lo mío. Y llegué muy a mi casa, yo no voy a seguir estudiando eso, tranquilos, no me paguen nada, yo miraré qué hago, pero yo esto no sigo porque van a perder la plata, o sea, esto no me gustó, o sea, sí está muy chévere, sí muy lindo, sí los niños, la pedagogía infantil es de niños de 0 a 7 años, es una etapa súper importante, súper linda, maravillosa, pero yo decía, yo
no quiero hacer esto, no es, Sí, puede no, ser maravilloso, pero... sí quiero ser profesora, pero creo que no de esta edad. Entonces me salí. Mis papás todos habían tenido un local. Entonces mi mamá me dijo, no va a estudiar, vas a tener el local, A trabajar. a trabajar. Me ayudó a conseguir otro trabajo de niñera de un niño de 5 años en ese momento. Tenía que recogerlo del jardín, llevarlo a la casa, la comida, las tareas, no sé qué. Bien. Y así fue como ese resto de año que, como yo no terminé el primer semestre, pues me quedaba todavía otro semestre de año que no iba a hacer nada, entonces eso terminé haciendo. Y ya yo dije, voy a trabajar y estudiar, o sea, porque yo quiero hacer eso. Mi mejor amiga se había graduado ya de eso, había entrado a esta misma aerolínea y yo dije, no, sí se puede. Entonces voy a trabajar y estudiar porque algo encontraré trabajando, estudiando con un bachiller, no sé. Conseguí un trabajo en un call center, pero entonces no me daba a veces los horarios de salir de estudiar a llegar a trabajar, era muy difícil, bueno. Entonces mi abuela vio como que yo estaba haciendo todo el intento y dijo, yo se la pago, Venga, la le de ayudamos. tripulante. Venga, le ayudamos, yo se la pago. ¿Y tú qué dijiste? No, Y pues... yo, bueno, listo, sí, de una. Igual no trabajé ahí mismo en ese call center, no me daba. En ese momento fui mesera en ¿Por qué una todos pizzería vamos de al barrio. call center? ¿Por qué? Porque Porque creo que yo- es lo que nos recibe con bachillerato y sabiendo inglés ahí Y yo me declaro medianamente. culpable, yo estaba en 2. Es más, hasta supervisor fui en 1. No, no. Sí. Y el mío era de ventas. Soy pésima vendiendo. Es como, no, gracias. Y yo, bueno, chao. O sea, yo no ¿Y te cómo voy a haces hoy en día? insistir, no. Igual. O sea, tú debes ser feliz en este momento que estamos, al momento que grabamos esto, atravesando una contingencia en la que se suspendieron las ventas. Tú debes ser feliz. Sí, pues es que en las ventas yo nunca he forzado al cliente. O sea, es como, no quiero nada. Bueno, ya. Si se vende Como hay bien, otros si no. compañeros ¿estás seguro? ¿No quiere? ¿Y No. si le ofrezco ¿Y si le tal? ofrezco? No. Ya, si por ejemplo me dice un café, una gaseosa. Si le agrega unas papas, le salen tanto. Bueno, sí, bueno, no. No le No voy a le- insistir. O sea, ya. Hasta ahí Sí. llega toda mi... Tu push vendedor Sí, ahí. ya, no más. Y a pesar de eso, me dio súper bien. Me he ganado la famosa tarjeta y bueno, muchas cosas, Ay, yo muchas no. veces. Muchas veces, porque me la he ganado muchas veces. Yo no, y me caería más bueno. No, en cambio, entonces yo digo, no tengo ese espíritu de ventas, pero vendo Ujú. algo. Bueno, y empiezas a estudiar esta carrera. Empiezo a estudiar esta carrera, empiezo a trabajar como mesera los fines de semana, como viernes, sábado, domingo, realmente. Y en esta academia conocí a una profesora que era la coordinadora de la academia y que hoy en día es una gran amiga mía. Y ella, para mí fue muy duro, muchas cosas. Yo soy muy rebelde, como con lo que tienes que hacer, no, tengo que morirme. Entonces tienes que peinarte, tienes que maquillarte, tienes que estar así, tienes. Ay, no, eso para mí es súper duro. A mí no me gusta maquillarme. Pero ella era ahí encima, o sea, la coordinadora de la escuela. Ahí. Claro. Me decía, es que esto, cuando entres te vas a dar cuenta. Y ahí, peínate, las uñas, el maquillaje, El pelo, todo. la cosa. Termino esta carrera. Y en esa época, esta aerolínea te permitía presentarte en cualquier momento del año. O sea, tú ibas al edificio que queda en la 26, El administrativo. el administrativo, a ciertas horas, y había gente y empezabas una entrevista, no sé qué. Entonces yo me gradué y fui de una vez. Y empecé a hacer la entrevista, hice la entrevista en inglés y no pasé. Entonces la que me hizo la entrevista me dijo, te faltan unas cositas a nivel gramático de inglés, no sé qué, trabájalo y te puedes presentar hasta dentro de un año, creo, porque era como el periodo, Sí. había que esperar un tiempo. Había algo que yo dije estudiando para tripulante y es como yo salgo de aquí y salgo a vuelo. Yo en tierra, nunca en la vida. ¿Tú ya te habías proyectado? Sí, ya, o sea, pues no. No, mi Todo lo ciela. contrario. No, mi ciela. No es como tú quieras a veces las cosas. Sí. Y terminé en tierra en esta misma aerolínea. Empecé como agente de servicio al cliente. Pero qué frustración. Sí, Partiendo desde el punto que tú no lo querías. claro, porque yo si tú dije, vienes- no, nunca, Claro, jamás. pero si tú vienes diciendo como, oiga, qué chévere sería esto, es decir,
la vida es como es y uno decide cómo lo interpreta. Y desde ese punto de vista tuyo, donde era lo que más tú querías evitar, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Se le dan 2 tazas. Y fue muy chistoso, fue muy gracioso también porque yo terminé de estudiar y esta coordinadora de la escuela me llamó y me dijo, hay un trabajo aquí en la escuela como asistente de uno de los capitanes, porque es una escuela que tiene curso de tripulante como para pilotos y despachadores. Ujú. Entonces me dijo, están buscando un asistente ya porque están haciendo un proyecto de no sé qué, llámalo. Y yo terminé vinculada, después trabajando con la escuela en la que estudié 1 año. El tema es que finalizando ese año, el estrés, laboral, se reflejó en unas migrañas que no me dejaban ni dormir. Por trabajar en tierra. No, cuando estaba trabajando en la escuela de aviación. Cuando estás trabajando Antes de en la entrar escuela. a tierra. Ok. Te daban unas migrañas terribles. Terribles, terribles. O sea, yo vomitaba, o sea, a mí me pasaba de todo. No Y podías no ver la era, luz. exactamente, y no era una migraña normal, digo yo, porque no era un dolor que tuvieras todo el tiempo, sino era un dolor que duraba 1 minuto, paraba, Eran como punzadas. y a las 2, 3 horas, otro minuto, pero era el minuto más horrible, doloroso, o sea, no, todo mal. Entonces me di cuenta que era por mi trabajo, por el estrés laboral, y me dijeron, tienes que salir de ahí, y fue cuando terminé pasando mi hoja de vida para tierra. Como para para ser salirte agente de donde estabas. De donde estaba. Y pasé como agente de servicio medio tiempo. Ahí empezó mi experiencia en la aviación. El aeropuerto es otro mundo. ¿Y qué tal? Allá la experiencia de vuelo. A la experiencia de vuelo. O sea, es un cambio del cielo a la tierra, literal. O sea, es del cielo y es la tierra. Yo entré muy chiquita, de 19, 20 años. Entonces entré a formar carácter, o sea, a tener un carácter, a conocer qué es el servicio al cliente, a conocer qué es una persona bien, mal, famosa, no famosa, a saber qué es un vuelo sobrevendido, a saber cómo decirle al pasajero no se puede ir, Un vuelo cancelado. un vuelo cancelado, todo tipo de personas, porque para los gustos los colores y las personas somos... Eso es bravísimo. Increíbles. Yo nunca pasé por esa experiencia antes de volar. Bueno, tuve un breve paso por call center, pero yo toda la vida he sido actor y músico y artista. Y de pronto como así que usted va a volar. Entonces, no solo me enfrento yo a la realidad de cómo es la experiencia de vuelo, sino también viendo desde la barda, como dicen por ahí, cómo es la experiencia de tierra y estos chicos. Mi admiración total para la gente de tierra. También. Mi admiración completa, 110% los admiro porque el cuero de esta gente es gruesísimo. Porque resulta que ya el pasajero cuando llega a nosotros, al tripulante, Ya está montado en el avión. ya está tranqui porque ya sabe que se va. Ujú. ¿Sí? Pero cuando está en el aeropuerto, el tema de las maletas, de la puerta de embarque, que me va a dejar el avión, que me dejó el avión, entonces ahora qué pasa, las conexiones. La gente está muy estresada y puede ser muy, muy, muy grosera y muy hasta violenta puede ser. Y claro, yo también entré en un momento en el que la aerolínea era muy diferente. O sea, yo llevo en esta aerolínea, tierra y vuelo, voy a cumplir 9 años. Hace 9 años era una aerolínea completamente diferente en atención, en lo que tenía, en lo que ofrecía, en todo, en el tipo de viajero que tenías. Entonces tuve que vivir esa transición de lo que éramos a lo que somos. Y eso fue muy duro también para el pasajero, ver cómo se le empezó a cobrar por muchas cosas, no por todo. Para ellos fue súper duro y es enfrentarte a decirle, tiene que pagar, tiene no sé qué, y como se paran en las pestañas y te dicen muchas cosas. Sumémosle la pandemia, que la pandemia dice un estudio que el hecho de haber tenido el tapabocas puesto para los seres humanos fue como callarse. Entonces en el momento en el que nos empezamos a salir y empezamos a quitarnos este tapabocas y a tener un poquito más de libertad después de la pandemia, fue liberarnos. Y liberarnos fue pararnos en las pestañas y fue tener una cantidad de gente con unos comportamientos que no se habían visto antes. Porque se sintieron callados, se sintieron silenciados. Entonces sale la gente a decirte, mejor Todo. dicho, todo. Como no sé, a la chica a la que la tuvieron siempre en un colegio femenino
Y nunca la dejaban hablar con los chicos del barrio y el día que puede liberarse de todos esos yugos. Entonces va a tener 3 novios a la vez. A eso fue la pandemia. Eso fue la pandemia, digamos, lo que a nivel de servicio al cliente en aeropuerto. No sé cómo haya sido en general, pero hablemos del tema del tapabocas y la boca callada y esa cubierta ahí como que no nos permitía y nos hacíamos, o sea, nos sentíamos Sí, bueno, silenciados. definitivamente difícil para mí, si no imposible, decir cómo fue en otras aerolíneas, pero en la nuestra sí. De hecho, incluso se puede extrapolar, no solamente a un tema de aerolíneas, sino a un tema de la vida en general. Am, Fue una experiencia muy, muy difícil, la pandemia, muy difícil, de mucha incertidumbre, de muchas noticias malas. Yo he contado aquí la vez cuando en el 2020 la empresa sale con la buena noticia de que nos va a pagar la prima el bono de mitad de año, nos lo va a pagar completo, Sí. cuando el gobierno había autorizado a que las empresas lo pagaran fraccionado porque no tenían liquidez. Y nuestra empresa dijo, pues no, se lo vamos a pagar completo. Y nosotros, esa es mi empresa, caramba. Y a las 3 horas nos dicen, ah, sí, pero a todos los que no tengan 5 años los vamos a sacar. Sí. En un mismo día. Bueno, yo viví la pandemia desde aeropuertos. Uy, eso fue la cosa más rara, la incertidumbre más grande. Fue todos los días era algo nuevo, algo diferente, ¿no? Un día era como, les vamos a pagar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir volando, vamos a activarlos así, así, así. Y al otro día el gobierno decía, nadie sale, entonces ya nadie trabaja, nadie nada. Eso fue día tras día, ¿no? Hasta que en un momento dijeron, se cierra todo el mundo para su casa. Y a nosotros en tierra nos dijeron, se acogen a una licencia no remunerada y esperan. Pues uno que hacía, pues claro, era lo No, más pues seguro, porque como me va a quedar sin Además, trabajo. tampoco era que tenías mucha opción. Exactamente, o es una licencia no remunerada, o le suspendemos el contrato, o se va. Entonces esas son sus opciones. Entonces yo dije, no, la licencia no remunerada. La aerolínea nos pagó como 2 meses y después dijo, pues como esto se seguía alargando, dijo, ya no podemos pagarles más. Va a ser como lo de seguridad social y ya. Entonces llega un punto en el que yo digo, algo tengo que hacer en pandemia y entro otra vez a un call center. Remoto. No, el mío tenía que ser inside porque era un banco. Claro, tenías información Entonces sensible. tenía información sensible. Salí. En mi familia pasó algo muy parecido a mi compañero del capítulo anterior, en el que toda mi familia estuvo activa. Por el negocio de mis papás, ellos siguieron trabajando, mi hermano es chef, ellos también siguieron trabajando, entonces todo el mundo salía y yo ahí. Entonces el salir fue como, bueno, ya, salí. Ayudaba también un poco a tu salud mental, ¿no? Sí, aunque yo debo decir que la pandemia a nivel mental para mí y tal vez para mis papás fue tranquila, ¿sabes? Por lo mismo, yo siento que el hecho de salir y no estar todo el tiempo todos juntos, no nos volvimos locos. Para mi hermano fue un poquito más duro porque mi papá tiene una comorbilidad y a mi hermano le daba miedo salir y que al Contagiarse. llegar contagiarse y que a mi papá le pasara algo y que mi papá se muriera porque pues era el panorama que teníamos. Mi hermano tuvo episodios de ansiedad, ataques de pánico en la calle, en su restaurante, en muchas cosas. Entonces para él fue un poquito más denso al inicio. Después ya lo fue como regulando. Lo que pasa es que era una situación que no entendíamos, nadie. No, nadie. Entonces, a mí me pasa, esta sí no la he contado nunca y fue cuando yo me contagio de COVID. Yo estaba también trabajando en un call center, yo era supervisor y también tenía que ir a la oficina, pues no trabajaba desde acá, desde casa. Y resulta que yo tenía 18 personas bajo mi cargo, a veces más, a veces menos. Y tenía unos chicos que eran muy queridos, pero que no eran tan juiciosos en ese tema. Y resulta que, completamente yo ignorante del tema, habían tenido un fin de semana, cierto fin de semana habían hecho una fiesta. Y en esa fiesta hubo alguien se contagió. y se contagiaron. Yo llego el lunes a trabajar, sin problema, yo hago sesiones de coaching con mis chicos como lo hacía normalmente. Y el martes llego y me siento mal. Y yo soy una persona, gracias a Dios, con una salud muy buena y muy poco me enfermo.
Entonces no era Normal. normal. Pero podría ser una gripa al año, de las que me dan al año. ¿Sí? Listo. Entonces mi jefe me dice, mire, ¿sabe qué? Y sobre todo en este momento, se me va para su casa. Por favor, incapacítese y mándese a hacer la prueba. Vienen, me hacen la prueba. Y es feo lo que yo voy a contar, escatológicamente hablando. Pero yo ya sabía que era positiva antes de que me la entregaran. Porque yo entro al baño y no huele a nada. Y por más de que uno tenga una dieta a base de algodón, huele a algo. Ok, ¿Sí? sí. El de todos. No somos cuerpos gloriosos. Entonces yo le dije a mi esposa en ese momento, mira, esto es positivo, porque no puedo oler absolutamente nada. Y ella era como, ah, sí, fresco. Y yo, ¿cómo que fresco? ¿Cómo así? Si tengo COVID y yo con la niña y usted acá. Y ella era fresco. Y entonces yo era el neurótico de los... Me ponía 2 tapabocas y yo dormía en el cuarto de la niña y ella era como, duerma acá. No, yo tengo que... Y yo desayunaba, no sé, en el cuarto y ellas allá en la sala. O sea, como que yo, no, ustedes... Y nunca se contagiaron, que supiéramos. Pero era que no sabíamos nada del tema, entonces no sabía, o sea, era... Además prendíamos las noticias y era, se murieron 2.000 personas hoy. Y, ¿cómo así? O sea, teníamos aparentemente la muerte en la puerta de la casa. De la casa. Y no solo aquí, ¿no? En todo el mundo. Era como en tal país se murieron 4.000, allá 5.000 y era terrible. Yo soy una persona muy tranquila, para mí fue muy, bueno, ya que. Incluso yo pensé que nunca iba a llegar a Colombia esa enfermedad cuando empezó todo eso, este virus. Pues no, mi ciela. Pues no, mi ciela. El tema del tapabocas, el primer tapabocas para ese momento me lo compró mi hermano porque yo no voy a usar eso, horrible. Me lo compró él, pues todo su tema de su ansiedad, de su vaina. Y nada, empecé a trabajar y yo me iba a trabajar. Antes de irme a trabajar lloraba y le decía a mi mamá, odio esto, o sea, odio este trabajo, me parece horrible. Entonces ella me decía, hija, con calma, respira, no hay nada más en este momento, mira la situación, ya volverás, porque por el tema del aeropuerto, de la aviación, es un mundo muy diferente, no es una oficina, no es lo mismo todos los días, no es la misma gente, no es nada, no es parecido, remotamente parecido a un trabajo de oficina, y yo sentía que estaba en un trabajo de oficina y odio todo lo que sea administrativo, entonces yo lloraba mucho. En septiembre me contagio, me da COVID y me incapacitan como sus últimos 15 días de septiembre. Y ya tenía que volver el 1 de octubre a mi trabajo de call center. Y 2 días antes de que se acabara el mes me llega un correo de, hola, ¿quieres volver al aeropuerto? Y tú, sí. Y yo, ay, sí gracias quiero, a Dios, sí. Sí quiero, pero ya. Y sí, así fue. Entonces yo renuncié al otro lado, todo, volví. Esto eran muchos protocolos, muchas cosas, muchas vainas. Entras por aquí, te toman la temperatura allá, pones tu huella, llenas una encuesta, cómo te sientes, eso, muchas cosas, lo que haya que hacer, pero bueno, volví. Era todo muy diferente a como había sido antes de la pandemia. Y pues empezó a cambiar nuestra aerolínea porque tenía que mantenerse, salir a flote de alguna manera. Y el aeropuerto, digo yo, es un pueblo chiquito, infierno grande. Y el tema de los chismes y de tu vida privada, es teso. Es teso. Sí, es difícil. En el aeropuerto tienes es muy diferente a la vida de vuelo en el sentido en que sí trabajas casi siempre con las mismas personas porque vamos por secuencias. Entonces, en esta secuencia están uno, en esta están otros, en estas están otros. Entonces, casi siempre son los mismos. Son los mismos supervisores, los mismos compañeros. No vas a trabajar siempre con el mismo compañero, pero somos los mismos. Y yo sentía que me estaba volviendo loca por esta vida personal. O sea, yo no podía estornudar. ¿Pero fue que te inventaron algún chisme? Un montón de cosas. Cuéntame un chisme con otra persona que trabajaba ahí en el aeropuerto, no en la misma área, pero de que, mejor dicho, nosotros estábamos haciendo y deshaciendo. Y yo no, o sea, de ¿Pero verdad. Como de que eran pareja? Sí, de que éramos pareja, de que, mejor dicho, él tenía familia, tiene familia. Entonces yo estaba acabando y destruyendo su hogar. Éramos muy buenos amigos, pero no sé por qué está mal visto que una mujer y un hombre sean muy buenos amigos, si no es porque están teniendo algo más. Sí, no pueden ser amigos platónicamente. No.
Pero te hago una Eh, pregunta ahí, fuera del tema de tripulantes. ¿Tú le crees a tu novio cuando te dice, ella es una amiga? Sí. ¿Por qué? No lo sé, Rick. O sea, porque es que yo soy muy tranquila. Ajá. Yo soy muy relajada con ese tema, ¿sabes? Si tú me dices es blanco, pues es blanco y no tengo por qué no creerte Hasta que vea... hasta que yo vea con mis ojos todo lo contrario, ¿sí? Pero no tengo por qué dudar de la persona porque se supone que entre nosotros dos hay una confianza, una lealtad, bueno. Te lo, Entonces no, te lo pregunto porque son conceptos que perpetúan eso contra lo que tanto peleamos. De que un hombre y una mujer no pueden ser amigos platónicamente, pero en general las mujeres detestan que su novio tenga amigas. no, Y pues en mi caso no. en general se defienden cuando tienen amigos, pero es que es un amigo y mi pareja me debería creer. Pero tú no le crees a tu pareja cuando te Cuando dice que tiene es una una amiga. amiga. ¿Sí me entiendes a lo que Sí. voy? Entonces como que chévere que así sea para una de las personas que nos está escuchando, vayamos desmontando esas Sí. cositas. Sí pueden ser amigos platónicamente. Yo tengo, de hecho, no es secreto para nadie que la mayoría del personal de vuelo masculino, al menos de nuestra aerolínea, es homosexual. Entonces yo siempre digo que yo soy uno de los raros, porque no lo soy, ¿sí? Y tengo 700 amigas que son mis amigas, como decimos en Colombia, son mis parceras y que incluso si se presentara la oportunidad no estaría interesado porque son mis amigas. O sea, es enteramente platónico, sí puede Sí, suceder, pero exactamente. en general no lo vemos así. Bueno, era cosa va, cosa viene, esto, lo otro. Y yo estaba cansada de ese ambiente. O sea, muy cansada de ese ambiente. ¿Te llegaban con los chismes? ¿Te decían? Sí, me llegaban con los chismes, Digo, ¿usted a cómo él se le le ocurre? decían, me preguntaban. Realmente no era como que viviéramos escondidos, sino que si teníamos la hora de almuerzo, pues íbamos los dos a comer, caminábamos por ahí por el aeropuerto, entonces no, pues quién sabe qué está pasando, porque un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Ahí tiene que haber algo. Ahí tiene que haber algo. Ujú. Y me empecé a cansar de todo este tema. Para ese momento, yo había desistido de presentarme a vuelo porque me frustré. Yo me presenté a varias aerolíneas de Medio Oriente y en una en específico llegué hasta un punto del filtro que yo dije, la Aquí fue. logré. Y no, me quedé. Dijeron, no, gracias por intentarlo. Vuélvelo a intentar la próxima vez que volvamos. Dios. Y yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a hacer esto. Sí, manejar el rechazo es durísimo. Y dije, nunca más en mi vida, y fue dejar vencer una cantidad de documentos que eso nos van venciendo a nosotros. Sobre todo la médica, la licencia médica. Entonces, mi amigo me dijo, yo te quiero ver allá volando, yo te quiero ver volando, yo te quiero ver volando, yo te quiero ver volando. Y yo, no va a pasar, no lo voy a lograr, no. Me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, no, ya no es lo mío. Frustrada. Mi mejor amiga me dijo, ¿cómo así que ya no? No, si tú puedes, tú tienes todo, o sea, es que tienes todo el perfil, tienes todos los conocimientos, tienes todo, dale. Y además lo has querido toda tu vida. Exacto, entonces como así que ya no. Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar qué tengo que hacer para empezar a renovar todos estos papeles que se me han vencido. Bueno, pero qué bueno que cambiaste de opinión. Entonces era la licenciada médica, un poco de plata para renovarla, y porque se me había vencido hace más de no sé cuántos años, tenía que pagar otros exámenes adicionales, o sea, era otro poco más de plata, y eso fue apenas volvimos de la pandemia, o sea, no había plata, pues, no la suficiente, y este amigo me dice, yo te doy la plata, y la pagas, y me la pagas como a cuotas de a 2,000 pesos todos los días, Como yo no sea. sé cómo sea, pero dale. Y yo, bueno, lo hice, la renové, mi certificado de natación también, porque nos lo piden para poder entrar, ¿Dónde lo hiciste? y la Cruz Roja. Yo también. Ahí lo renové y empecé a presentarme a todas las aerolíneas habidas y por haber en este país en ese momento. Empecé proceso con 2, incluso en una me acuerdo que tuve la entrevista grupal, pues como todo era el tema de la virtualidad, hice la entrevista grupal desde la plazoleta de comidas del aeropuerto porque se me cruzaba con mi turno, pero en ese momento salí a comer. Entrevístenme ya, por favor. Sí, entonces fue en la plazoleta de comidas del aeropuerto, yo ahí con mi celular, o sea, no había otra.
En esa me dijeron que no. Y apareció la aerolínea para la que trabajaba en tierra, que es en la que sigo trabajando, con su convocatoria. Apareció. Y yo, bueno, enviémosla. Ya que, o sea, ¿qué puede pasar? Cuando tú estás ya vinculado en la aerolínea, para poderte presentar a una convocatoria, dentro de la aerolínea tienes que tener un permiso de tus jefes directos. Porque ese permiso te permite presentarte a las entrevistas que te vayan programando sin que te pongan problema con tus turnos del día. Entonces, el hecho de que ellos firmen los obliga a darte el permiso que sea. ¿Y tus jefes quisieron firmarlo? Mis jefes lo firmaron. Fue muy chistoso porque me decían como, yo nunca pensé que usted quisiera hacer esto. Pero ellos no sabían que tú eras tripulante. No. Y yo, sí, pues vamos a intentarlo. Entonces me dijeron, no, nada, muchos éxitos, cualquier cosa, nos llamas, nos avisas, no sé qué, bueno. Y con la otra, en una de las anteriores aerolíneas, no pasé, en la otra hice unos procesos, no dijeron nada más, no llamaban, no mandaban correos, no nada. Y yo, bueno, pues esperar. Y empecé con esta aerolínea. Un día me dijeron, tienes entrevista a las 2 de la tarde. Yo tenía turno en el aeropuerto. Llamé a mis jefes. Me dijeron, ¿tú cuánto crees que se demore? Y yo, no, yo creo que por ahí 1 hora, 1 hora y media. Igual es súper cerca las distancias de donde era la entrevista al aeropuerto. Entonces yo les dije, no, yo llego súper rápido. Me dijo, bueno, listo. Entradas de turno de tal, por eso. O sea, de una vez ellos te van ayudando. Y cuando llegué eran como 800,000 personas esperando para ser entrevistadas. La fila de tu vida. La fila de tu... Ojalá fuera una fila, el montón, o sea, era una montonera. Y yo dije, ¿una hora? ¿Hora y media? No. Entonces sale una muchacha y dice, esto se va a demorar, van a entrar de no sé cuántas personas, cada no sé cuánto tiempo. Pero los que no se puedan quedar, por favor, acá hay una hojita, nombre y celular. Y yo, pues de una la hojita porque yo no me podía quedar todo ese tiempo. Y me fui a mi trabajo, a mi turno de aeropuerto. Y a los días, es que no fue ni una semana, me llegó el correo, tienes entrevista, tal día, tal hora, tal no sé qué. Otra vez nuevamente con mis jefes, tengo entrevista, no sé qué. Listo, sí, entras de X turno. Y llegué a esa entrevista y ya éramos como 20 nomás. O sea, ¿cuánta gente eliminaron? Yo no sé, o sea, no sé ¿Cuántos se presentaron? No sé nada. Versus ese día, a esa hora, éramos 20. Y empecé. El primer filtro, sí, listo, siguiente. Segundo filtro, sí, listo, pasaste, siguiente. Y se iba alargando la vaina y yo decía, le llamaba a mis jefes y yo, no, esto se alargó. No, sí, dale. Por este permiso que yo tenía de que me podía presentar, no tenía ningún inconveniente. Además que no debes haber sido la primera que hacía eso. Seguramente ellos conocían bien el proceso, yo creo, pero yo creo que era de las primeras que lo estaba haciendo volviendo de pandemia. Ok. Entonces, bueno, sí, dale. Y ya en un punto fue como, listo, acá se acaba, pasaste, vas a una entrevista con los directores de la dirección de tripulantes. Sí, eso se llama entrevista de vicepresidencia. Esa entrevista. Y ya ese es el último y después de esta no nos llames, nosotros te llamamos. Esa entrevista éramos 2 personas. Me acuerdo mucho que en esa entrevista me preguntaron, ¿y si mañana te decimos que tienes que irte a trabajar, pero tienes que vivir en Cartagena? Y yo, me voy, lo que sea, no importa, eso es lo de menos. Y ellas se reían con mi respuesta. Y ya pasó el tiempo. ¿Y te mandaron a Cartagena? No, gracias a Dios. Eso es algo que agradezco mucho. No yo tuve también, que cambiar sabes que de siempre base. estuve en base Bogotá y yo creo que, y todavía no estoy exento de que me pasen, ya no creo, pero yo creo que yo sí no, aunque obviamente allá dije que sí. Yo también. Yo no creo que hubiera estado dispuesto a hacerlo porque tenía, en ese entonces ya me había enseriado con la que sería mi esposa durante muchos años y no. Yo no habría estado dispuesto a movilizarme a ningún lado y hasta el día de hoy no estoy dispuesto a movilizarme a ningún lado. Creo que si ya no sucedió hasta ahora, no creo que vaya a suceder. Creo. Pero ya somos muchos. Y te lo digo acá, si llegara a pasar, aunque tengo ya... ¿Cuántos somos ahora? ¿2000? ¿500? ¿500? ¿300? Sí, por ahí. Bueno, 400, digamos que 500. somos 2300. Tengo 1600 personas por debajo. No creo que yo suceda. tampoco creo Pero que si eso llegara sea. a suceder,
Adiós. 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 Que fue algo que le pasó a mi mejor amiga, que les contaba que ella trabajó en esta aerolínea también. Ella se casó, bueno, todo. Y cuando volvieron en la pandemia, le dijeron, vuelve. Y ella, bueno, pero para Medellín. Y dijo, no. Pues ya tenía toda su familia, ya tenía todo. Y ella dijo, no. Sí, sí, es bajo estas condiciones, no. No. Y ya no volvió. Mira. Bueno, ¿y ya cuánto llevas tú volando, Aleja? Volando llevo 3 años. ¿Y qué tal tu experiencia de vuelo? Cuando al fin lo lograste. Cuando al fin lo logré, fue gracioso, fue triste al mismo tiempo porque para esa época en que me dicen, bienvenida, tu básico empieza en X fecha, mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular y estábamos en Tunja, todos allá, tristes, llorando, preocupados, toda la vaina, y yo con mi noticia de bienvenida, O sea, que empiezas tengo un que irme básico. para Bogotá. Tengo que irme para Bogotá. Mi abuela finalmente muere y empiezo yo con este básico raro en pandemia de Empezando de la mejor manera. 2 Dios semanas virtuales en donde te dan toda la información y 4 días en el mock-up mío. En el conociendo el simulador avión. de vuelo de nosotros. ¿Qué pasó en mi experiencia? Y desde mi experiencia yo ya conocía la aerolínea, cómo funcionaba, qué se hacía, qué no se hacía, un avión por dentro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas No fue de el mi caso de básico muchas no fue el caso. El haber llegado al mock-up fue la primera vez que conocían el ambiente de un avión. Y para mí era, a ver. Normal. Entonces para mí fue dentro de todo un poco sencillo porque ya conocía muchas cosas de la aerolínea. Claramente tenía que ahora encaminarme por el lado de vuelo y conocer otras... Otra parte de lo que tú ya sabías. Sí, otro manual, otras cosas, pero fue relativamente sencillo, se podría decir. Para mí, En imagínate mi que caso. yo llego a un básico en el 2014 y como te había dicho, yo venía de un call center durante unos 4 meses y de 8 años de ser actor, profesor, cantante, etcétera. Yo había montado en avión, pero no tenía ni berraca idea de por qué volaba un avión. Y resulta que el primer día en donde te dicen, bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú quién eres? ¿Sí me entiendes? Como que todos empiezan a presentarse. Y yo empiezo a ver que primero, todas estas personas son mucho más jóvenes que yo. Yo entré al básico de 26 años y estaba con un montón de chicas de 18 y 19. Entonces eso por un lado, por ahí un par de personas eran más o menos cercanas a mi edad, pero en general eran muy jóvenes. Y segundo, casi todos habían estudiado para ser tripulantes de cabina y yo no tenía idea de por qué volaba un avión. Entonces yo digo, carajo, yo estoy en una desventaja muy brava. Yo siempre he sido muy buen estudiante y yo dije, aquí me van a sacar A los 2 días. a los 2 días porque esta gente me lleva mucha ventaja. Entonces yo tengo que estudiar como un animal para recuperar lo que ellos ya hicieron en 2 años de carrera. Y me resulté graduando yo como el primero de mi básico. Exactamente. Por la vehemencia de sentirme en desventaja. En mi caso pasó que en mi básico había muchos que no les caía bien. Tú no les caes, pero tú tienes como palito para... ¿Para que no le caiga bien a la gente? No, pues según lo que me cuentas de tierra, de los chismes. No, y sí, la claro. ¿Por cosa qué? y- Porque cuando yo... Siento que mi primera impresión frente a los demás es de una persona orgullosa, Ok. como de que yo me las sé todas. Altiva. Sí, entonces hay algo que siempre lo he dicho y es, yo sé, soy una persona muy inteligente. Hay algo que no he contado, soy psicóloga también, estudio Derecho. A mí me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta leer, todo lo quiero saber. Entonces me considero una persona muy inteligente y sé de muchas cosas. Y a veces te encuentras con gente que tú le dices, ay no, es que no es así. Es así, es asá, es asá. Y no les gusta. No les gusta. Entonces yo llegué a un básico en donde yo ya sabía muchas cosas, en donde yo tenía la respuesta a muchas cosas, porque ya estaba vinculada a la aerolínea hace mucho tiempo y a la gente le parecía que yo era muy sobradita y muy creidita. ¿Y eso te parece que sucede hoy en día también? Sí, Teniendo en cuenta que nosotros, como dijimos, somos mal contados 2.300, que podemos ser más en este momento, y que cambiamos, sobre todo en la rama nacional, cambiamos todo el tiempo de gente. sí. Sí, porque es mi primera impresión. Yo a mi primera impresión no soy como tan, hey, hola, no. Sí, amiguitos, vamos. Sí, no. Soy más bien, soy psicóloga, entonces estoy como
mirando a mi alrededor, Observando a la gente. que cómo son, qué hacen, qué no hacen, qué no sé qué. Este tiene herida de abandono, este tiene apego evitativo, este tiene... Entonces voy como así para saber cómo puedo ser, cómo no puedo ser, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me permiten hacer, hasta dónde puedo llegar. Pero cuando estoy en un círculo con toda la confianza, soy otra persona, o sea, soy muy diferente, muy diferente. Y puedo, a la primera impresión soy muy callada, soy muy seria, soy muy... Pero después cuando entro en confianza, si yo no puedo hablar, me salen letreros. O sea, yo soy una persona que tiene que estar hablando y diciendo algo. Entonces, esa fue esa primera impresión que yo tuve frente a mi básico, a mis compañeros de básico. Además, era la virtualidad. Nos veíamos por cámaras, nos escuchábamos nomás, no compartíamos. Y cuando entramos ya a compartir, a vernos las caras, a trabajar, fue como, ay, tú no eres así. Entonces, esos prejuicios, no sé, toda la vida me acompañó ese prejuicio. La etiqueta. La etiqueta. Eres muy creída, como orgullosa, como prepotente, como... ay, Engreída. sí, se las da de mucho porque sabe mucho. Y sí sé mucho, pero tampoco me las doy. Pareciera. Pareciera, pero no. Soy muy, yo siento que soy muy, como muy humilde, muy en ese sentido, con el tema de lo que sé, de lo que he aprendido, de muchas cosas. A mí me dice, imagínate que alguna vez volaba yo en mis últimos meses de volar nacional, como era mucho más antiguo que la mayoría de ustedes, pues casi siempre iba de encargado. Y vuelo con un muchacho que no recuerdo el nombre, para variar. Pero este muchacho, recuerdo mucho que él iba de 3, él iba asignado a las salidas de emergencia. Y era un tipo que durante mi briefing inicial no parpadeaba, sudaba. Y durante el embarque de nuestro primer vuelo, el tipo, digamos, él se acercaba a la puerta principal donde yo estaba embarcando gente y me decía cualquier cosa. Tras de hecho me decía jefe, que no me gusta. Jefe tal cosa. Y yo, sí, dale flaco, no te preocupes, resolvámoslo así. Listo, jefe, ya voy. Y entonces corría y sudaba. Y recuerdo que tenía un bigotico que era como, a mí me causaba mucha curiosidad. Porque era ya un hombre, pero era un bigotico como de un muchacho de 13 años, como de esta pielecita de durazno que le sale a uno cuando uno está pelado. No sé qué es eso, valga la pena aclarar. Obvio, no, pero los has visto, o sea, los has visto. Claro, mi hermano. Claro. Y entonces yo le decía a la chica que estaba conmigo, a la compañera que estaba conmigo, ¿por qué El acelere. me tiene tanto miedo? Ok. Me tenía pavor. Ah, Entonces yo tengo muy claro desde mis días de actor que mis facciones son duras y que yo tengo cara de hijueputa. Yo sé. Y este mismo personaje, ya después en el segundo o tercer vuelo de ese día, me decía, marica, usted es un osito de peluche. Y yo, sí, flaco, ¿por qué pensaste que no era así? No, pues porque usted se ve como todo mal parido y tal. Bueno, si no me estás diciendo nada nuevo, pero entiendo muy bien. Todo esto para Sí. decir que entiendo muy bien claro, y las etiquetas. tiempo después, cada uno se me fue acercando y me fue diciendo, es que tú me caías mal, por esto, pero cuando te conocí ya no. Y yo, sí, tranquilo, sí me pasa, tranquilo. Una chica de mi básico que todavía vuela, hoy en día es base Medellín, fue de las personas que yo más detesté en el básico. Porque era una persona que no se quedaba callada. Y era una persona que sí, pues, todo el mundo está de acuerdo, y si ella no está de acuerdo, a mí me importa 3, a mí no me parece. Y yo decía, esta vida tan problemática, tan cansón. Qué fastidio. Qué fastidio. Hoy en día es de las personas que yo más adoro. Me la encontré hace poco en Buenos Aires. Y ya, obviamente, como no somos de la misma base, muy poco nos vemos. No la veía hacía años. Y pasa mucho eso. Tú me caías mal y Tú me resulta que caías vamos a mal. terminar siendo los mejores amigos. Exactamente. No sé si no somos los mejores amigos, pero tú sabes que acá tu grupo de amigos se reduce un montón por la vida que llevas, por todo. Entonces tus amigos y tu círculo social se vuelven las mismas personas con las que trabajas. Y sobre todo, o en mi caso, los de tu básico. Par de preguntas para ir cerrando este capítulo, porque aquí nos podemos quedar hablando Toda la vida. 30 horas. Cuéntame tú, ¿cuál crees que para ti, para Alejandra, ha sido de los mayores retos de tu vida en la aviación, de ser tripulante de cabina? De las cosas que más te cuestan aún hoy en día. Yo diría que hay dos cositas.
El haber venido de tierra te forja un carácter, ser de cueros, en todo me resbala, uno se vuelve muy duro. Como lo que le pasa a los médicos, quizás, o a Algo los así. psicólogos clínicos que tienen que... Se vuelve muy duro. Y el tema del servicio al cliente cambia mucho porque te hacen cambiar. Pues, si no cambias, te cambian por la cantidad de gente que manejas y las experiencias que has tenido. El haber pasado vuelo fue bajarle. Y acá, Tienes que volverte más cálido, más sí, más amable, más querida, más entender sonriente. que aquí no es tan duro, no tienes que ser tan dura, no, ya, bájale 2, sonríe. Puedes hablar con el pasajero, aquí es más tranquilo. Y 2, siento que el tipo de pasajero que manejamos hoy en día es muy diferente al de antes. Entonces es decir como, "Ay, pero ¿qué clase de gente está viajando?" Cuando, a ver, no soy de la familia más adinerada del mundo, ya escucharon mi historia, mis papás no tuvieron en su momento para pagarme una universidad. ¿Cómo te vas a poner con prejuicios de quienes están viajando? Entonces es empezar a ver lo que significa para la otra persona el haberse subido a un avión. Todo lo que tuvo que hacer y pasar. Entonces es gente que lleva pagando un viaje un año para poderse ir a Cartagena, a Santa Marta, a San Andrés, que digamos que es como lo más turístico. Y es un pasajero diferente, ¿sí? Porque ya este medio de transporte es asequible para todo el mundo. Sí, se masificó mucho. Entonces es dejar muchos prejuicios que tengo porque, vuelvo y digo, no soy la más adinerada del mundo, pero te crían como con ciertos prejuicios, ciertas cositas, ciertas vainas que hacen que tú el día de mañana mires a alguien por encima del hombro y luego digas, ¿pero por qué? Entonces he tenido que cambiar mucho eso, el entender que todos somos diferentes. Y que todo cambia también. Y que todo cambia y que todo es asequible para todo el mundo y que la otra persona no tiene la misma experiencia que tú has tenido, las mismas posibilidades, muchas cosas, y que donde está lo logró como haya sido, pero ahí está. Y lo Buenísimo. tienes que valorar y valorar ese esfuerzo y dejar de ser tan prejuicioso y de juzgar eso. Nosotros teníamos hace años un vuelo vampiro, que les llamamos vampiro a los vuelos que se hacen nocturnos, a San Andrés. Y era un vuelo de la agencia de viajes de On Vacation. Y de gente que, como tú bien lo dices, duraba años pagando un plan vacacional para poder irse una semana a San Andrés con toda su familia. Porque además nunca iban dos. Era siempre los abuelos con los papás, con los hijos, con tíos, la los tía, primos. era un montón de gente. Y eran vuelos muy difíciles en el sentido de uno poder cumplir con las regulaciones operacionales con las que uno tiene que cumplir, porque esta gente no se sentaba, porque no sabían abrocharse el cinturón, porque era gente, no la típica gente que uno veía en ese entonces volando. Entonces, si bien es cierto que podía ser un vuelo que probaba mucho tu paciencia, además de que estabas en un periodo nocturno, que ya eso es una limitante fuerte. de tu paciencia. Era un vuelo muy bonito porque rara vez podías ver cómo se veía una persona cuando volaba por primera vez. Exactamente eso me empezó a pasar. Entonces lo entiendo mucho. Y como le dije a Sergio y como le digo a todos, Aleja, en primer lugar te doy las gracias porque te atreviste, porque no Sí, venías a no. eso. Te atreviste. Cero preparada. Cero preparada y te atreviste a compartir tu historia, que sé que le falta mucha tela para cortar. Pero te doy las gracias por haber venido. Esta es tu casa. Ojalá te tengamos otra vez por acá. Gracias. Y a ustedes, chicos, una vez más, gracias por escucharnos. Vuelvo a dejarles la invitación para que nos dejen sus comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, de lo que quieren saber de nosotros, de lo que quieren que hablemos, de las cosas que quieren que discutamos, de qué aspecto de nuestras vidas les parece interesante y que podamos ahondar más en eso. Este espacio, como siempre digo, es tan de ustedes como de nosotros, entonces su participación es supremamente clave. Una vez más, gracias por escucharnos y nos vemos en un nuevo capítulo. Chao, chao. Los tripulantes de cabina tenemos mucho que contar. Estas historias van para largo. Acompáñame en la siguiente entrega de Vivo en las Nubes. Gracias por escucharnos.